sabemos cómo es el trabajo, así que vamos a hacer esa entrevista y sobre todo una entrevista que tiene que ser productiva porque estamos a pocos días ya de elecciones y obviamente el electorado también requiere de un debate para ya elegir. Son unas elecciones atípicas, sí, urgentes para nuestro país. Y yo también le quiero saludar a mi querida Ana María y también a la candidata Luisa González que nos acompaña. Ana María, también muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sofi. Como ya lo dijiste, hoy tenemos casa llena, Warmis empoderadas, hermosas, claro que sí. Muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, continuemos porque tenemos muchos temas de qué hablar. No hay tiempo que perder. ¿Cómo está, Luisa? Muchísimas gracias por venir a este espacio. Las Warmis hacemos este programa para hablar de temas con enfoque de género, de todos los temas. Muchas gracias, encantada de estar en este espacio. Cuando me dijeron es solo con mujeres, yo dije, qué chévere. Pues sabes que los espacios con mujeres son divinos, ¿no? No sé cómo sea en el caso de los hombres, pero cuando tienes un problema, cuando tienes una alegría, una tristeza, ¿cómo te reconforta estar con las amigas, no? Y somos más divertidas, ¿no? Somos divertidísimas. Y bueno, en el mundo de la política no es fácil ser mujer, sin embargo, ¿no? Y bueno, en ninguno de los ámbitos, pero sobre todo en la política. Nada. Mira, en realidad en ninguno, ¿no? Yo te digo, yo no, dicen, cuando me muestran estadísticas de género, ¿no? 7 de cada 10, 8 de cada 10, 5 de cada 10, yo siempre pienso 10 de cada 10. Yo no he conocido una mujer que me diga, no recibí un tipo de violencia, ¿no? No solamente la agresión física o sexual, también el que te juzguen, ¿no? Tú vas a un trabajo y resulta que ya empiezan, o por cómo te vistes. ¿Por qué tan bonita? Por los cánones de belleza. ¿Por qué tan flaca? ¿Por qué tan gorda? ¿Por qué tan alta? ¿Por qué tan baja? Es cierto. Y te empiezan a juzgar por todo, ¿no? Si eres bonita, esta es tonta. El color del cabello. Si eres rubia, te fregaste. Todo. O sea, recibimos violencia desde nuestro primer aspecto en el que llegas a un puesto de trabajo o aspirante a un puesto de trabajo. No esperan a conocerte, a ver tus capacidades. Yo tengo una experiencia que contarles. En el gobierno de la Revolución Ciudadana fuimos muchas mujeres, que por primera vez el 40% del gabinete ministerial éramos mujeres conduciendo economía, defensa, industria, producción. En mi caso, jefa del gabinete ministerial, que era jefa de los ministros. Y en una ocasión fui viceministra de Turismo. Y teníamos un problema bastante fuerte con un proyecto en Manabí. Y necesitábamos a alguien contemple, que solucione, que vaya y solucione y salga ese proyecto. Y recibí hojas de vida. Yo era la viceministra y iba a calificar quién iba a hacerse cargo de ese caso. Entonces empezamos a depurar de todas las hojas de vida sin conocer a esas personas, ¿no? Primero solamente analizando hojas de vida. Y dentro de esas hojas de vida quedaron 2 hombres y una mujer. Esas 3 hojas de vida, la mejor era de la mujer. Y un chico me dice sí. Y les digo, entrevistémosles. Les entrevistamos telemáticamente. Y la chica que estaba mejor, un chico me dice, sí, ella es la mejor en realidad, pero es mujer. No. Necesitamos un hombre. ¿Y qué hacer frente a eso, frente a esas posiciones? Era un subalterno mío. Yo era la viceministra. Y se atrevió a decirle eso a usted. Y el chico era un SP7. Y me dice a mí, no, porque es mujer. Y yo le digo, un momento, ¿me estás diciendo eso en serio? La ministra es mujer, la viceministra es mujer, y tú me estás diciendo que no podemos. La contratamos y solucionó, ¿ah? Pero es que además era la mejor hoja de vida y todos estábamos conscientes de eso. No porque es mujer, fue. Y justamente por eso, Luisa, yo sí le quería preguntar, ¿cómo nace el nombre de Luisa González? Porque claro, todos estábamos esperando de alguna manera que regrese Andrés Arauz, tuvo muy buena participación en 2021, y claro, sale Luisa González, su nombre no fue nuevo, digamos, el día que la anuncian, sino que ya días antes teníamos el nombre de Luisa González. ¿Quién la propone? ¿Quién dispone que sea Luisa González y cómo recibió usted la noticia? O sea, el primero que haya propuesto mi nombre no tengo idea. Solo me dijeron...
Muy creativo, creo. Para un país tan machista que haya propuesto la verdad, una mujer, la verdad, se la jugó. Sí, se la jugaron, ¿no? Porque no es lo normal que sea una mujer la que encabece. La mujer está en segundo plano, ¿no? Normalmente. Y se empieza rompiendo ese paradigma. Dice, no, va a ser una mujer. Un hecho bastante importante en el país, en un momento muy complicado. A ver, yo vengo del proceso de la Revolución Ciudadana, trabajé con el presidente Rafael Correa. Durante la traición tuve siempre una postura muy fuerte, muy firme, muy confrontativa con todos los hechos que se dieron. Nunca tuve temor. A mí me decían, oye, deja de tuitear, deja de decir esto. Me amenazaron en muchas ocasiones, fui perseguida política, pero siempre yo decía, a mí me van a encontrar de pie. Si van a venir por mí, a mí me van a encontrar de pie, de rodillas jamás. Y la pelea es peleando. Entonces creo que también demostré esa fortaleza y esa templanza, ¿no? Para poder afrontar momentos muy difíciles. El conocimiento y la experiencia de la administración pública, porque este es un gobierno de 1 año y medio y es muy corto y tienes que tener conocimiento, y en eso me imagino que habrá pesado también mi experiencia como jefa del gabinete ministerial, como jefa del despacho presidencial, los diferentes ministerios en los que he estado. Entonces creo que eso también pesó, porque es muy corto el tiempo y necesitas alguien que tenga conocimiento. De allí me enteré, me dijeron, tu nombre está entre varios nombres que están analizando, por si acaso te avisamos. La verdad no les tomé en serio. Porque yo dije, porque yo también pensaba, seguramente va a ser Andrés, porque ya tenía algo caminado. Claro, ya tenía algo caminado, primero, y segundo, hay muchas otras compañeras también, ¿no? Entonces dije, bueno, hasta que decidan, yo sigo tranquila por mi vida. Entonces, porque también podían haber renunciado a sus cargos, Marcela Aguiñaga pudo haber sido también la misma Pao, que es una mujer valiente, una guerrera impresionante, Paola Pavón, por Dios, una mujer a la que admiro muchísimo. También tienes allí compañeras de la Asamblea, Viviana Veloz, una mujer muy valiente que llevó adelante el tema del juicio político, ¿sí? Mire, yo me puedo quedar aquí horas hablando de las mujeres valientes de la Revolución Ciudadana. Y no solamente a lo interno de la Revolución, también afuera, ¿no? Afuera también hay cuadros valiosísimos, compañeras que no están aquí, que fueron ministras, jóvenes, que tienen que igual irse haciendo el recambio generacional, además. Todo esto, y al final, bueno, terminó siendo así el binomio, pero la Revolución Ciudadana siempre empieza con fuerza, ¿no? Dándole un matiz diferente a la época, una línea de ruptura de un antes y de un después. Sale Luisa González, pero nosotros somos un equipo, ¿no? Mira, a mí a veces me dicen, ay, es que Andrés dijo esto, Andrés dijo el otro. Ah, qué bueno, significa que Andrés está trabajando. Más allá de que le están tomando en cuenta, y ha sido también... Que existe. Pero yo les digo una cosa. Somos 8 candidatos, ¿no es verdad? 7 candidatos hombres. Son 7 vicepresidentas mujeres, candidatas a la vicepresidencia mujeres, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los señores no las ponen en sus pancartas, en sus fotos, en su publicidad. No las vemos en medios, dando entrevistas a nivel nacional, internacional. Oiga, estamos hablando de que si fuera que ganaran, van a ser las vicepresidentas de la República. ¿Qué rol van a tener? Bueno, ojalá que no el del actual vicepresidente, ¿no? pero yo sí quiero ahí preguntarle también, o sea, ¿cómo fue para usted recibir esta noticia de ser candidata a la presidencia de uno de los movimientos más fuertes del país? Y otra cosa es que, bueno, pensar en la militancia, porque muchos de los candidatos a la presidencia no están siendo parte de los partidos políticos, sino se asoman para las elecciones con partidos políticos que ni siquiera son suyos. ¿Usted, cuál ha sido su trayectoria? Usted nos dice, ha estado en la administración pública y demás, pero la militancia, la lucha, ¿cuál es su lucha? Mire, lo que acabas de decir es sumamente importante y sí debería ser reflexionado por el pueblo ecuatoriano. La Revolución Ciudadana no es un partido nada más, es un proyecto.
es un proyecto de patria. La gente que sale de la Revolución Ciudadana a las candidaturas, normalmente hay excepciones, pero es gente que viene de un proceso de formación, de estar activos en la transformación de la patria, en recorrer el territorio, en hablar con la gente, en conocer sus necesidades. Esa es la Revolución Ciudadana. En los otros partidos políticos, ¿qué es lo que vemos? Yo me atrevería a decir vanidad. Lo mismo que Guillermo Lasso. Son empresarios que tienen muchísimo dinero, que tienen poder económico y que al parecer lo que les falta es el poder político. Entonces, más parece que su necesidad de ser presidente se orienta hacia tener el cuadro en Carondelet del Salón Amarillo con su foto y no en la transformación de la patria, porque nunca han estado activos. De pronto, y te empiezan a hablar de seguridad, de presupuesto del Estado, de salud, de educación. Pero digo, ¿cuándo protestaste cuando despedían a los médicos? ¿Cuándo protestaste cuando redujeron el presupuesto a la educación, a la salud? Entonces, ¿de qué me vienes a hablar? Entonces, tú quieres ser presidente por una aspiración vanidosa, como lo fue Guillermo Lasso, el currículum, y no por servir a la patria. Y justamente en eso hay un tema, digamos, el tema principal, la principal preocupación de los ecuatorianos, y yo me quiero sumar a eso, no sé ustedes, pero yo sí me quiero sumar a lo que dicen las encuestas. La principal preocupación hoy en día de los ecuatorianos es el tema de la seguridad. Y se ha hablado acerca de eso, hay mucho machismo también en este tema, acerca de cómo se va a implementar la seguridad, cómo una mujer viene a plantear seguridad en un país tan machista y cómo lo va a hacer Luisa González. Yo sé que usted no va a estar sola, que va a estar acompañada por todo un equipo, que digamos es un equipo bastante amplio y preparado, pero ¿cómo lo va a hacer en los temas de seguridad? Yo sé que hay que contratar y explicarle, no le vamos a decir en un minuto resuelve el tema de seguridad. No, ni me van a cortar el micrófono, ni me van a dejar sin responder preguntas. Tenemos el problema, por ejemplo, de los chalecos, tenemos municiones, pero no hay ni siquiera pistolas, se tienen que turnar los policías en las pistolas. Sí, hay un tema grave. ¿Cómo va a hacer Luisa González para solucionar los principales problemas de seguridad y también impulsar pues a las fuerzas del orden, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la inteligencia, por ejemplo? Ya, a ver, Suelen, aquí el problema es política pública. ¿Tú cómo combates la inseguridad? Políticas públicas, identificando claramente el problema. Y en eso tenemos un candidato que como es dueño de una empresa de seguridad privada, es decir, el que más lucra con la inseguridad. Segundo, vende equipamiento y armamento. Tercero, vende fotorradares y sabe disparar. Y en serio, me pregunto yo, ¿eso es lo que se necesita para entender lo que es la seguridad del Estado? Un francotirador no es el que puede manejarte la seguridad del Estado porque él no sabe de política pública, él sabe de tener empresas que lucran. ¿Y cuál es su propuesta? Dice, voy a hacer una empresa pública para la seguridad, casi privatizar la policía, y se va a financiar con el dinero de las multas de los fotorradares. Él es el dueño de los fotorradares. Qué divertido. Entonces quiere ser presidente de la República para garantizar su negocio. ¿Y Luisa cómo lo va a hacer puntualmente? ¿Ya? Luisa González. Lo primero tienes que identificar el tipo de violencia que tú tienes. Tienes aquí dos tipos de violencia. La que es de violencia común, que viene generada por pobreza, y tienes el crimen organizado, que está vinculado a narcotráfico y bandas internacionales. El primero, la delincuencia común, sí, fortaleciendo la policía, invirtiendo en equipamiento para la policía, vehículos, motos, equipamiento de comunicación. ¿Cuánto de presupuesto para la 500 policía? millones de dólares. Vamos a utilizar 74 millones, se van a ir en comprar autos y motos. Falta sistemas de inteligencia, ¿no? A lo que es la delincuencia común, también la combates no solamente con armamento, ¿no? Porque armar un país a la fuerza pública o dar permisos para el porte de armas no es la solución. Educación, salud. Porque vamos a terminar construyendo
construyendo cárceles y cementerios en lugar de la Universidad del Sur que vamos a construir aquí. Y yo le digo, yo le tengo miedo a la policía. En este momento de la vida del país, yo le tengo miedo a la policía. Hay que hacer una depuración de fuerza pública. ¿Cómo vamos a depurar la fuerza pública? Hay una investigación que tiene la señora fiscal sobre narcogenerales. Vamos a volver a utilizar el polígrafo para depurar la fuerza pública y vamos a utilizar la UAFE para ver quién está teniendo un enriquecimiento por encima de su salario. ¿Y sabe por qué le tengo yo miedo a la policía? Porque estamos hablando en nuestro país, y usted decía esas estadísticas, que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. Y hay una violencia estructural que va más allá de lo que vemos en las calles. Hay violencia intrafamiliar, hay violencia contra los niños y las niñas. ¿Cuántos de esos policías, y lo habíamos abordado hace unos días con una psicóloga aquí, cuántos de esos policías no vienen de círculos de violencia, no han, y son violentos armados? Al igual que muchas otras personas, pero son violentos sin armas. Pero en la policía hay violentos armados. Hace no mucho hubo un femicidio donde un policía utilizó su arma para matar a una mujer en una avenida principal aquí en la capital. Por eso hay que depurar las fuerzas públicas, la fuerza pública del orden. Lamentablemente, cuando quien dirige la fuerza pública, quien dirige la policía, hacen espíritu de cuerpo, ¿no? Lo que pasó con María Belén Bernal, espíritu de cuerpo, no les importó con tal de tapar que era el crimen cometido dentro de las instituciones policiales por un miembro de la Policía Nacional. Para ingresar. No les importó y el control empieza allí. Crimen organizado. Ahora, y si quiero dentro de ese tema ingresar a un tema particular, en primera plana también lo habíamos discutido con expertos de seguridad. Al momento de integrar los estados de excepción y movilizar a las fuerzas, a los militares, hacia todo el territorio nacional, también se están descuidando fronteras, y que es muy importante también el tema de fronteras. ¿Qué se va a hacer con crimen organizado y qué rol van a cumplir los militares y policías en ese trabajo? Miren, parte de la violencia que estamos teniendo y el descontrol en el país es porque por primera vez en la historia en Ecuador las mafias, el crimen organizado, las bandas delictivas han infiltrado en el gobierno nacional y en la fuerza pública. Han infiltrado. El control del Estado, el control de la seguridad, el control de las cárceles lo tienen las mafias. El informe León de Troya demostraba cómo hay vínculos del presidente Guillermo Lasso con la mafia albanesa, la denuncia que hace el embajador de Estados Unidos sobre los narcogenerales, y ahí tú te explicas por qué si tuvieron $200 millones en el año 2022 para invertir en seguridad, no lo utilizaron, usaron 60, 140 quedó libre. ¿A quién le conviene no fortalecer la fuerza pública? Porque están tomados por las bandas delictivas. Entonces no quieren que la fuerza pública esté fortalecida y controlar. En el cuanto al crimen organizado, no lo puedes combatir solo, necesitas sistemas de inteligencia, tecnología, pero también... Inteligencia que de hecho ahora mismo vemos que no hay, no funciona. En las mismas cárceles. Ni la policial ni la otra. Equipamiento que la policía, la inteligencia no llega a darse cuenta qué es lo que pasa. O sea, sí se dan cuenta, se dan tanto cuenta que dejan que ingrese el armamento, ¿no? Mira, yo he ido a la cárcel a visitar a mis compañeros cuando los han apresado por persecución política. Con estos aretes no puedes entrar, ¿ya? Con cordones en los zapatos no puedes entrar. Con el cinturón no puedes entrar. Pasas filtros y filtros y filtros. Un papel no puedo llevar. ¿Cómo ingresa armamento de corto y largo alcance? Claro, motosierras. ¿Cómo hicieron la piscina de tilapias? Porque estaba a la vista y paciencia del director de la cárcel. ¿Cómo dando horas de prensa? Luisa, ¿usted cómo vio? Porque yo creo que esto es algo que nadie lo ha analizado muy a profundidad. ¿Cómo vio usted la incursión de la policía en el fortín de Fito? ¿A qué le suena a usted eso? A show. Primero, siempre pudieron entrar entonces. ¿Por qué no entraron antes? ¿Por qué les convenía hacerlo ahorita? ¿Por qué quieren generar más violencia ahorita? Enfrentarse con Fito y venir y hacer todo este espectáculo ahorita, justo víspera de las elecciones. Siempre pudieron hacerlo. Pero perdón, para cerrar el tema del crimen organizado, tampoco es tan complejo si lo quieres trabajar. Ecuador se ha convertido en una ruta de la cocaína, de la droga. Las drogas
han migrado de la cocaína al fentanilo, se está produciendo más fentanilo, y lo que tiene que ver con Ecuador es una ruta de cocaína. ¿Dónde se siembra la cocaína y de dónde viene? ¿Dónde la están procesando? ¿Dónde se siembran, las hojas de coca y dónde están procesando la cocaína? En la frontera con Colombia. Todo el mundo lo sabe. ¿En dónde? En el Putumayo. ¿Por dónde lo sacan? Por los ríos, por los puertos. ¿A dónde llega? Al puerto de Guayaquil. ¿Hacia dónde llega en Europa? 60% de la droga que ingresa a Europa está entrando por el puerto de Amberes, en Bélgica. Es cuestión de hablar con los otros países y en eso ya hemos ido avanzando. Me reuní con los embajadores de la Unión Europea para solicitar trabajo en conjunto, trabajo coordinado y empezar a controlar las mafias. El presidente Rafael Correa, dije que va a ser uno de mis principales asesores. Ya se reunió con el presidente Petro para tomar acciones en esa parte de la frontera. Rafael Correa va a ser mi asesor, voy a ser su jefa. Cambiaron las cosas. Entonces usted está dentro del equipo Mujeres al poder ahora. Vuelve Correa, vuelve. Claro, no, ya le dije, ¿no? Porque él cuando trabajamos, yo obviamente era su subalterna y me decía que yo tengo que leerle el pensamiento. Entonces le dije, vaya practicando. Ahora me tiene que leer el pensamiento usted. Vamos a hacer una pausa, por favor, y enseguida vamos a regresar con la candidata de la Revolución Ciudadana a la presidencia de la República, Luisa González. Estamos en las Guarmis. Estamos de regreso en las Guarmis entrevistando a la candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana, Luisa González, junto a Suelen Granda y Ana María Hernández también. Suelen de Primera Plana y Ana María de Equinoccio Digital. Bueno, con Ana María estábamos hablando antes de empezar la entrevista y decíamos, hay una ola de pensamientos y de mensajes machistas porque dicen que las mujeres no tienen el carácter que se necesita para este momento actual y de hecho lo que se pudo ver en el debate fue también de alguna forma tratar de que los candidatos muestren cuál es más machito, ¿no? Eso es lo que pasa en el país y con Ana María lo reflexionábamos también, ¿no? Así es, Sofi. Y bueno, mi pregunta, Luisa González, era: hablamos de que estamos en un proyecto de patria, ¿no? Vamos más allá de la fuerza que se necesita para sobrellevar esta candidatura a la presidencia, pero también hablemos un poco de la equidad de género. Como usted ya lo comentaba, las mujeres en pleno siglo XXI somos invisibilizadas. O sea, no tenemos un espacio para nosotras las mujeres. Y en este caso, por ejemplo, la violencia de género se va aumentando cada día más y más y no hay quien lo frene. ¿Usted cómo pretende prevenir este tipo de violencia que llevamos? Aquí, volviendo al tema del debate de que se mostraban a ver quién era más machito, ¿no? Hay un TikTok de un candidato, ¿no? Que dice, yo sí tengo huevos, creo que dice, ¿no? Uh-huh. Sí, eso dijo, literalmente dijo eso. Yo sí tengo huevos. No lo vi, pero increíblemente dijo eso. Sí, un TikTok. Primero, la seguridad del Estado no pasa por tener o no huevos. Segundo, si está hablando de eso, yo les puedo decir, perdón el comentario, pero la que pone los huevos es la gallina. Hay que ponerle ovarios en todo caso también a eso. Yo digo porque él ahí mostraba una cubeta de huevos. No nos olvidemos que la de los huevos es la gallina, pero... y las mujeres somos sumamente fuertes y valientes. Mire, yo siempre les digo, ¿quién es la fiera más brava en la selva? Es una madre. Es cuando se meten con sus hijos. Y con esa misma valentía con la que tú enfrentas un ataque y das tu vida por tus hijos, yo doy mi vida por este proyecto de patria, por mi país. La violencia a las mujeres yo también creo que que pasa por un tema estructural en el cual estamos siendo invisibilizadas. Calla, tú no, atrás. Como dijo el mismo candidato de los huevos, atrás mío solo está mi mujer. Oh, ok. O sea, atrás está su mujer. Ah, qué bien, mira. No puede estar adelante. El machismo en su máxima expresión. El machismo en su máxima expresión. ¿Qué nos espera a las mujeres? Actualmente estamos siendo invisibilizadas. ¿Tú no ves un rol protagónico en la toma de decisiones del país? En las mujeres. Hay un ministerio de la mujer sin presupuesto. Ya, lo que vamos a hacer es, ese ministerio de la mujer, vamos a fortalecerlo. Vamos a dar acompañamiento, esto es algo muy doloroso, pero a las familias que tienen una víctima de femicidios. Incluidos los niños.
y sus hijos, ¿no? Esos niños, ¿qué beneficio van a tener? Es muy triste. Ya estaba en la Asamblea la ley, ¿no? Para darles un apoyo a esos niños. Pero el acompañamiento, porque una de las quejas generalizadas en todos los grupos de mujeres con los que estuve es que no se está haciendo justicia. Este país es número 1 o 2 en impunidad. Un fiscal que comete un femicidio está trabajando, ¿no? Tranquilísimo. No pasó, solo mató a una mujer también, ¿no? No pasa nada. Y la fiscal general es una mujer, ¿ya? Usted se ha reunido con mujeres, como nos cuenta. ¿Qué le han dicho? ¿Qué es lo que ha visto de esas mujeres? Sí, en realidad, en todas las visitas que hice al territorio, siempre pedí que me pongan reuniones con mujeres. Me encanta. Mire, hay que ir rompiendo ciertos paradigmas. Las mujeres no pueden trabajar entre ellas porque se matan. Falso. Yo toda mi vida he trabajado con equipos de mujeres, y mujeres con qué carácter, caramba. Mujeres con varios hijos pequeños, 2, 3 niños, cumplen cabalmente su trabajo, excelentes trabajadoras, responsables. Nosotras trabajamos de forma maravillosa en conjunto. Y luego a la noche están estudiando. Y luego en la noche estamos estudiando, ¿no? Nos ha pasado. Vamos a la universidad llevando al hijo. A mí me tocaba ir a la universidad los sábados llevando a mi hijo. Y ahí lo sentaba en un pupitre a un lado, pedía permiso al profesor y no me tocaba de otra, pues. Tenía un hijo pequeño. Ahora, hay que fortalecer el Ministerio de la Mujer, hay que hacer una comisión especializada para que dé acompañamiento en el tema legal, en el tema emocional, psicológico, psiquiátrico a esas familias víctimas de los femicidios, ver que se haga justicia, que no haya impunidad para ningún caso, pero en este caso el Ministerio de la Mujer especializado en esto, el acompañamiento, ¿no? Las denuncias, trabajar en conjunto, la Fiscalía General del Estado, el área de atención a violencia de género, por más que la fiscal, cuando yo me quejé, dijo que públicamente sacó ahí un comunicado que no, que dan una excelente atención, no es lo que siente la ciudadanía. Yo tengo casos de mujeres violadas que no les han dado atención, yendo a poner una denuncia, que fueron violadas. Y justamente por eso yo sí quería... Vuelva otro día. Voy a aprovechar este espacio que tengo con usted porque tuvimos la oportunidad de revisar el plan de gobierno y dentro del plan de gobierno que, además del tema de género, ustedes proponen también llamar a una constituyente. Más allá de lo que se pretenda hacer, digamos, hay un tema que sí creo que tenemos que discutir y es el tema de la despenalización del aborto que, digamos, independientemente de que estemos a favor o en contra, es algo que también han buscado muchas organizaciones. ¿Se busca una constituyente para eso, para ampliar derechos o exactamente para qué van a buscar una constituyente y cómo va a quedar el tema? Entiendo que usted ya ha hablado acerca del aborto por violación, ya lo dictó la Corte Constitucional, no hay nada más que hablar de eso, pero sí la despenalización del aborto. Ya, a ver, cuando hablamos de constituyente, es para recomponer el Estado. Ningún ciudadano siente que en el Estado sus derechos están protegidos, de que si él tiene un problema, el Estado lo va a proteger, lo va a defender, a ningún nivel, ni en el sistema de justicia, ni en las áreas del gobierno nacional, en nada. La constituyente es exactamente para recomponer todo lo que el trujillato nos destrozó. Es una posibilidad, no estamos diciendo que lo vamos a hacer sí o sí, es una posibilidad que se está manejando, pero sobre todo es para recomponer todos esos derechos que nos han quitado en este tiempo. En cuanto al aborto, ustedes saben cuál es mi postura, yo no estoy a favor del aborto, pero no se trata de lo que piensa Luisa González, se trata de lo que el país quiera, ¿no? ¿Podría haber una consulta popular al respecto? Si alguien quiere hacer una consulta popular al respecto, puede proponer el pedir una consulta y siempre respetaré la voluntad en democracia, la voluntad del pueblo. Pero usted hablaba de que empatiza con la realidad de las niñas violadas. Mire, que ha visto muchos casos de niñas violadas en sus recorridos. En realidad, el tema de del aborto por violación ya está aprobado. En el caso de las mujeres violadas con las que yo he estado en mis recorridos, lo que siempre me pidieron fue que no haya impunidad para el violador. Y esa fue una de mis peleas en la asamblea. Y yo les decía, no puede quedar impune. El rato que tú no pones una denuncia, el violador queda libre
Y todas nosotras estamos en riesgo, todas, yo misma, ¿ya? Entonces, a mí lo que siempre me ha pedido que no pueda quedar impune. En el caso que estábamos tratando en la Asamblea, no se tomaba ninguna acción en contra del violador. Y me opongo rotundamente. No se soluciona con el aborto. El aborto ya es una medida ante una consecuencia, que es el embarazo. Pero el embarazo, ¿por qué fue causado? Por la violación. ¿Quién tiene que pagar la pena? El violador. No podemos dejar a un violador impune. Pero actualmente les hacen pagar a las niñas también con esa tortura de parir un niño de un hijo violado, porque a pesar de que existe hoy por hoy aprobado el aborto por violación, ni siquiera ha sido promocionado, no les interesa mucho promocionar que existe esta posibilidad y pensar que puedan decidir, ¿no? y muchas familias incluso las obligan a tener a los niños, a pesar de que las niñas manifiestan que no quieren tener un embarazo y que no quieren tener a un niño que fue producto de una violación. Es muy complejo el tema y yo entiendo su punto, pero también nosotros siempre hemos estado analizando este tema acá, ¿no? Desde la realidad de las niñas, sobre todo. Hace unos días analizábamos el caso de una niña en la Amazonía ecuatoriana violada, 12 años, y el fiscal o el secretario se atrevió a decirle a la mamá que el niño de 4 años que tiene autismo debió defenderle a la niña. Entonces, ese tipo de cosas son desgarradoras. Ahí debe haber una política de Estado desde el mismo gobierno. Por eso yo digo fortalecer el Ministerio de la Mujer, que se acerque, que ponga la denuncia y que vaya y se haga el seguimiento de que se haga justicia. ¿Cómo te van a responder que la niña que fue violada tiene que haber sido protegido por un hermanito? Ahí también hay una es desgarrador. Hay una culpa en el funcionario, ¿no? Por supuesto, pero es que hacia allá voy. Miren, yo les digo siempre, si hay 10 puntos que tocar y en uno no estamos de acuerdo, trabajemos en los 9 en los que sí estamos de acuerdo. No puede quedar impune un violador. No puede quedar impune. Tiene que ir preso. Y más aún cuando ha tocado a una menor de edad, a una niña, a nadie, a ninguna mujer. Pero ni siquiera a una prostituta. Ni siquiera puede alguien agredirla sexualmente. Ella sabrá y decidirá cuándo sí y cuándo no. Nadie puede ser tocado. Y en el caso de un violador, todo el peso de la ley y de la justicia. Y debe haber acompañamiento desde el Estado a esa mujer que ha sido agredida para ver que se haga justicia. Y esa persona, funcionario público, que prácticamente le echa la culpa, o porque cómo habrá ido vestida, o qué habrá dicho, o si había estado en alcohol o no. Porque estuvo en la los estereotipos. Ya, eso es lo que tenemos que combatir. Me indigno cuando escucho ese tipo de cosas, perdón, pero que también soy mujer. Y ese tipo de agresiones hay que combatirlas con todo el peso de la ley. No puede quedar impune un violador, sea quien sea. Peor si es el padre, si es un familiar, un tío. Luisa, y ahora en este caso del tema de la violación, ¿qué sucede? Sabemos que no hay las normativas que se deberían aplicar cuando el violador es un menor de edad. Yo creería, o la ciudadanía creería, que esto se debe implementar, porque al ser un menor de edad también tiene muchos derechos, y muchos de los menores de edad que realizan el tipo de violación no van a la cárcel. ¿Por qué? Porque tienen derechos. Entonces, ¿qué se debe implementar acá? ¿Qué se puede hacer? Ellos van a un centro de detención, ¿sí? Ese es un tema que se lo tiene que revisar. Ellos van a un centro de detención, pero hay casos también, y hay que revisarlo bien a profundidad, hay casos en los que sí está consentido, y en cambio el joven, como la chica es menor de edad, él va detenido. Él sí va detenido. Entonces, en el tema de 2 menores de edad hay que revisarlo. Obviamente, si es una violación, va detenido. No es que se queda libre, pasa a otro tipo de sistema, no va a la penitenciaría, por decirte. Está en otro sistema, pero sí va detenido. Y yo aquí les quiero contar un caso. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, una joven fue violada en Riobamba. Hay un centro de salud que le pusimos el nombre de esta joven. El presidente Correa estaba en el gobierno. Eran 2 chicos, creo, si mal no recuerdo, o 3, que la violaron. Pero no solamente fue que la violaron, filmaron la violación. Tenía 19 años la chica. Filmaron la violación
y Gaby Díaz, ¿no? Gaby Díaz, le pusimos a un centro de salud el nombre de ella. Y ellos empezaron a difundir la violación por las redes sociales. Como gran trofeo, ¿no? Como gran trofeo. Y la chica no resistió la presión y se suicidó. Los padres de los jóvenes, de los violadores, pidieron reunión con el presidente Correa. ¿Saben cuál fue la respuesta del presidente Correa? Yo no me reúno con violadores. Así es. El derecho de las mujeres. Por eso yo les digo, no puede quedar impune. Esta chica, 19 años, la violan, la torturan psicológicamente, se burlan de ella y querían impunidad. Nunca. Luisa, también digamos, si bien es cierto, existen, tal como usted ha dicho, existen las violencias que son un poco más tratadas como la violencia sexual o la violencia física, existen también otro tipo de violencias. La violencia política, por ejemplo, conversábamos antes de pasar de retornar pues a la transmisión, acerca de este tema de que existan o no mujeres en un gabinete. Y también es una violencia política de que no existan mujeres en el gabinete, que sean invisibilizadas las pocas mujeres que existen. ¿Cómo va a estar integrado el gabinete de Luisa González, sobre todo en el tema de mujeres? Bueno, en eso ya tengo algunas personas en el equipo ¿Podemos pensadas. saber nombres? No, claro. Por favor. De una vez. Tengo algunas Yo me imagino mujeres que estarán muy preparadas, ¿no? Pero totalmente con experiencia, porque no estamos para perder tiempo. Hay algunas que las tengo en la mente, pero no se lo he dicho. Las tengo pensadas. Va a ser sorpresa para ellas. Entonces. Para ellas también va a ser sorpresa. ¿Alguna ex asambleísta, tal vez? Muy capaces. No, pero... Una prefecta, quizá. Oiga, ¿sabe qué? Démosle un poquito la lengua, por favor. No, pero ¿saben qué? Yo les voy a decir una cosa. Paola Pavón es la prefecta, entonces no puede ser ministra porque está siendo prefecta. Pero ella fue... Yo la conocí a Paola ya de cerca en el trabajo cuando ella fue ministra de la política. Uh-huh. Qué mujer para tan trabajadora. No sé si alguna vez yo se lo he dicho a ella, pero antes de ella estuvo otra persona con la que no era muy difícil trabajar. Cuando vino Paola, yo dije, Dios mío, esta mujer me cayó del cielo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué trabajadora! ¡Qué efectiva! ¡Qué incansable! ¿Y qué resultados? Tú le decías, oye, el elefante verde con pintas rosadas, tenga. Qué felicidad trabajar con ella, es una mujer maravillosa. No nos va a decir nombres. Lugares a donde vayan a estar. Lastimosamente, digamos, María Sabiteri falleció, ella fue ministra de Economía, pero en esos campos también... Justo estaba pensando, uno de esas áreas, pero obviamente no se lo he dicho todavía a la persona, pero es economía. Okay. Otra es salud, que es... exministra. Trabajar que va a tener que hacer, ¿no? Que ya fue ministra. Son terribles. Las mujeres son terribles, yo he dicho. ¿No? Mira cómo ya están ahí, sacando... saben cómo hacer su trabajo. Oiga, si usted necesita descubrir algo, tiene que contratar a una mujer. Somos especialistas, por favor. Ahorita usted está haciendo desde chiquitas en eso. Una jornada de sol a sol. Le preguntábamos antes de entrar a qué hora se levantó y bueno, nos decía que muy temprano. Así se debe trabajar. El sol. ¿Sabes qué? Cuando estábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, yo me acostaba a dormir 12:30 de la noche más o menos. 12:30. Y me levantaba a las 5. Corría unos 7 kilómetros y a las 7:40 estaba en la oficina. Entonces sí, era una dinámica... La energía también. Luisa, nosotros hace unos días, y lo retomo porque me pareció súper importante esto, hablábamos de salud mental. Analizando incluso el debate, decíamos, bueno, los candidatos en este momento o en algún momento de su vida habrán hecho terapia, ¿se preocupan por su salud mental? No entiendo, la pregunta va ¿Usted se preocupa por su salud mental? ¿Por la mía? Sí. Por supuesto. Mi salud mental. Ignóralos, Luisa, por favor. No los mires. Hazte cuenta que no escuchaste nada. Por paz y salud mental. No, pero hace terapia, ha tenido... No sé, yo creo que es importante que las personas tengamos terapia, que hagamos un tratamiento psicológico. En la persecución sí tuve apoyo de un médico, porque la verdad fue muy doloroso, muy triste ver cómo nos destrozaban la patria,
me deprimió un montón ver cómo destruían las unidades educativas del Milenio. Yo vengo del campo, yo vengo de una parroquia que se llama Canuto, del cantón Chone, y nosotros allá habían las escuelitas de caña picada a las paredes, piso de tierra. Hicimos unidades educativas del Milenio. Con laboratorios, con implementos, microscopios. Y yo decía, está bien, ya se ensañaron contra nosotros, persíganos, lo que ustedes quieran. Pero ¿por qué ensañarse con nuestros niños? ¿Por qué no darle medicina a los niños enfermos de cáncer? ¿Cómo se te mueren? La impotencia de no poder salvarlos, de no poder hacer nada. Entonces tú vienes de un ejercicio de gobierno, de solucionar. Como sea, tú tienes que solucionar. A ti, no existe el esque. Solución. Se me está muriendo la gente. Solución. Y no poder hacer nada y ver que se mueren. Pero yo le decía y le tocaba este punto porque yo siento que hoy estamos con un nivel de violencia súper incrementado. Sí. No solo porque hay más de 4.500 personas que han sido asesinadas en nuestro país, no solo por eso, sino porque todos los mensajes que uno ve cuando abre las redes sociales son violentos. Obvio. Porque prendes las noticias y los niños están viendo violencia y no estamos cuidando nuestra salud mental y menos desde el Estado hay una política de salud mental que realmente apoye a los ecuatorianos o por lo menos a las víctimas de violencia. ¿Cómo están las familias de esas 4.500 personas? Por supuesto. Mira, otro tema que vamos a fortalecer es el tema de la salud mental. En la Asamblea Nacional discutimos la ley de salud mental, pero no solo eso, ¿no? Hay dos áreas que son fundamentales aplicarlas como política pública. Existe un alto índice de depresiones. Entonces el tema de los psicólogos y los psiquiatras tienen que estar incorporados en los equipos de las diferentes unidades de salud, ¿no? Centros de salud, hospitales, tienen que haber unidades de psicología y psiquiatría, ¿ya? Porque es una realidad, la depresión es una enfermedad. En la ruralidad también. Sí, la depresión es una enfermedad y esto lleva al suicidio. Así es. ¿Ya? Y el otro que vamos a hacer, igual declarar un tema urgente de política pública, es el tema de las adicciones, las drogas. Justamente hace pocos minutitos usted hablaba acerca de esto, ¿no? También dando a notar, a propósito de estos temas, también dando a notar la desigualdad. En primera plana recogimos un poco lo que fue su propuesta, digamos, lo que ha sido la propuesta de gobierno de lo que podría ser el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y en el área económica, ustedes hablan de lucha contra la desigualdad y la concentración injusta de la riqueza. ¿Cómo van a hacer eso? Y le quiero preguntar, porque este gobierno que había dicho que está en contra de los impuestos ha sido el que más impuestos ha puesto, ¿no? Pero ¿a quiénes les puso los impuestos? Esa es la pregunta, a la clase ¿no? media, porque ¿no? Lastimosamente también hay grandes empresas que no pagan impuestos. ¿Se vienen más impuestos o cómo van a luchar contra esa desigualdad? Mire, no pueden haber más impuestos porque primero yo necesito reactivar la economía, el sector productivo tiene que funcionar para que me genere más empleo. Vamos a apoyar con crédito. Mantiene la propuesta de Andrés Arauz, entonces, de inyectar dinero a la economía. Por supuesto. De entregar los $1.000, me parece que eran un millón. Vamos a invertir $500 millones en créditos productivos, ¿no? Vamos a volver a tener la CFN, a darle la institucionalidad a la CFN, a la Habana Ecuador, a inyectar ese dinero para que puedan darse créditos productivos y a través de esos créditos pequeñas y medianas empresas. El 70% del empleo está en las pequeñas y medianas empresas. La economía popular y solidaria que está invisibilizada. La economía popular y solidaria, esas mujeres, está integrada 70% por mujeres también, la economía popular y solidaria. Ellas hacían los uniformes, hilando el desarrollo. Vamos a devolverle a nuestros niños los uniformes escolares y a la vez vamos a devolverle su trabajo a las mujeres de la economía popular y solidaria. Desayuno escolar, almuerzo escolar. El desayuno y los textos infantiles, ¿no? Que no me les vuelvan a cobrar más a los padres por enviar a sus hijos a una escuela. Están limitando el acceso a la educación cuando ni siquiera hay empleo. Tengo que garantizar que los niños vayan. Volvamos, al tema de los impuestos. En el SRI hay cerca de un poco más de $3.000 millones en impuestos que no han pagado las empresas. Las grandes empresas. Las grandes empresas. En firme tengo $2.000 millones. Ahí tengo financiado, con eso ya tengo financiado el gobierno completo.
2.000 millones de dólares, señores. Cobrándoles, hay que ejecutarlo, hay que cobrarles. El firme. Cuando hay remisión de deuda al sector privado se llama incentivo. Incentivo al sector privado. Bueno, yo también necesito incentivar a la economía popular y solidaria. Yo también necesito incentivar a los agricultores y vamos a condonar las deudas hasta $10.000 y el excedente de eso se refinancia. Yo no puedo dejar que quiebren los agricultores. ¿Qué hace el Estado con tierras y ellos engrosando la pobreza y la migración? Esas condonaciones con CFN y Ban Ecuador. Con Ban Ecuador. Ban Ecuador. Bueno, hablábamos de que usted va a implementar créditos para principalmente para las mujeres cabezas de hogar, ¿no es cierto? Sí. Estamos enfocadas en las mujeres cabeza de hogar. Entonces, ¿cómo se piensa distribuir esto a nivel nacional? Mira, y ahorita que dices mujeres cabeza de hogar, y muchas mujeres cabeza de hogar somos madres solteras, ¿no? Así es. Dentro de la violencia política, cuando eres madre soltera, cree que te pueden poner a cualquier persona como padre de tu hijo por ser madre soltera. Y eso es parte de la violencia que yo he vivido también. Yo soy madre soltera y no sé por qué tanto odio y se meten con un niño que en este momento tiene 9 años, pero cuando empezaron a meterse con mi hijo tenía 7. Qué bajeza y qué nivel de miseria humana coger y topar un niño de 7 años por un odio político. ¿Su hijo está consciente ya de que usted es una mujer política, de que es candidata a la presidencia, de todo lo que implica? Sí, no. El pequeño, bueno, mi familia no estuvo muy contenta. Ellos están muy muy a un lado. No se meten. Mi hijo pequeño al menos no quiere ya salir conmigo. Porque no le gusta no le gusta que lo vean, quiere su privacidad, quiere estar solo con la mamá. Entonces es un poco complicado, es un niño muy pequeño, ¿no? En cuanto a la mujer crédito productivo, mire, por ejemplo, las mujeres cabeza de hogar, las mujeres tendemos mucho a asociarnos y esa es una gran ventaja. Por eso, cuidado, los que dicen que la mujer no puede trabajar con otra mujer porque nos matamos, falso. Las mujeres nos asociamos mucho más que los hombres. Eso demuestra que sí trabajamos bien juntas. Entonces, hay asociaciones de mujeres, cooperativas de mujeres, hilando el desarrollo, que son mujeres, el apoyo a los créditos a esas mujeres, los emprendimientos, los proyectos que vayan a tener para emprender un negocio, apoyar a las mujeres. Usted decía durante el debate, y esa frase que ustedes también quisieron posicionarla, de que ya lo hicieron. Pero ¿cómo ve las condiciones y el cambio de condiciones en este momento en el país para que realmente puedan los proyectos que ya se hicieron reeditarse? ¿Qué hay que cambiar de esos proyectos con las condiciones actuales del país? Mira, Sofi, me dicen sí, pero es que las condiciones del país son otras, son peores. Con más razón, pues, con más razón, si son peores, requieres a alguien más calificado, con más experiencia. Y solamente somos nosotros, la Revolución Ciudadana, Luisa González. Los demás no saben manejar ni en buena situación el país. Peor van a poder en una pésima situación como la que estamos. Más me dan la razón. Mira, lo que todos los candidatos proponían, ¿no? Fortalecer la salud, la educación, la seguridad. Señores, ¿cómo les explico? Gracias por proponer el plan de la Revolución Ciudadana del 2007-2017. Es que la verdad. Se viene también el fenómeno del Niño y tenemos un alto estiaje también en Ecuador. ¿Qué vamos a hacer con el tema de electricidad y qué vamos a hacer sobre todo donde están prendidas las alertas sobre el fenómeno del Niño? Yo sé que usted va a llegar al gobierno, si es que existe segunda vuelta, va a llegar en diciembre y obviamente ya estaremos con el fenómeno del Niño encima, claro, con el estiaje también encima, pero ¿qué de hecho, se va a hacer para el nuevo año? En diciembre se pretende comprar energía a Colombia, que ya se lo hizo el año pasado también. ¿Qué? Porque no le han dado mantenimiento a las hidroeléctricas. Alguien se está beneficiando ahí. ¿Cuánto se va a invertir entonces para ese mantenimiento? Me tocará ver en ese momento en qué estado real están para decir cuánto nos va a costar el mantenimiento de las hidroeléctricas. ¿Se está ocultando información sobre las hidroeléctricas? Por supuesto. Miren, nosotros hicimos un gobierno, para los que les dicen que la corrupción, el gobierno de la Revolución Ciudadana, todas las cuentas públicas eran transparentes. Nosotros hicimos el acceso virtual
ustedes desde su computadora podían entrar, ver las cifras en todas las instituciones del Estado. Transparentamos el Estado y la información. Creamos esa ley de acceso a la información que a usted le daba derechos de poder ir y decir, entrégueme este documento, a excepción de los de seguridad del Estado. ¿Ya? El fenómeno del niño. Y no hay ahorita, perdón, ahí voy al tema del fenómeno del niño. Y no hay ahorita transparencia en los datos. Usted no tiene ya acceso a datos reales. Fenómeno del niño. En el fenómeno del niño, lamentablemente, ya se debería estar haciendo. Porque hay que estar preparados. Debería haber un plan ejecutado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue? Lo primero, devolver los recursos a las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Les recortaron los recursos y tienen que enfrentar un fenómeno del niño. Les entregan competencias como la seguridad y no les entregan recursos. Vamos a devolver primero los recursos a los gobiernos autónomos. Segundo, Ministerio de Salud, MIES, Ministerio de Educación, trabajando en conjunto. Epidemias que se pueden dar en esos sectores. ¿Cómo vamos a devolver a nuestros niños a las aulas de clase? Y con el MIES, campamentos, en donde tengamos que alojar a las familias que tengamos que sacar de zonas de riesgo. A esas familias les tengo que garantizar la alimentación, el cuidado, el que estén con debido cuidado a los niños, las familias, con quién se van a quedar, quién cuida. Todo eso hay que analizar. Eso se encargaría el MIES. Eso para la costa, para la Sierra, Amazonía y región insular. Básicamente esto es estandarizado, ¿no? Porque tanto en cualquier región las necesidades son las mismas. Si están en clases, tengo que ver cómo devuelvo a esos niños a las aulas de clases y en cuánto tiempo. Las epidemias están constantes en cualquier sitio por cuestiones de salud, por cuestiones de las mismas inundaciones, que no es lo mismo en la costa que en la sierra. En la costa es más profundo esto. Luego, el desasolve de los ríos, que por ahí debimos haber empezado, perdón. Que los cauces estén limpios, que es el desasolve, donde pueda haber un desbordamiento, muros de contención, tendrían que estarlos haciendo ahorita. ¿Sí? Luisa, ya estamos por cerrar la entrevista. Perdón, solo me falta una cosa en cuanto al fenómeno del niño. ¿Qué cultivos se pueden afectar y cómo voy a garantizar a esos agricultores que no se queden en la calle con más pobreza? Hay muchísimo por hacer, de verdad, y prevenir sobre todo, ¿no? Porque se viene el fenómeno del niño y esta es una de las realidades que tiene que afrontar este gobierno, que se dice es de transición, pero es también un gobierno de emergencia en este país que tiene que trabajar muchísimo. Nada más para cerrar, ¿cómo usted ve que la violencia ha modificado el escenario electoral? Porque lo que está pasando, y también hay que decirlo, el asesinato de Fernando Villavicencio ha impactado muchísimo. Y yo no sé si todavía se pueden leer las consecuencias o el objetivo político de este asesinato. Bueno, la familia, en un inicio nos quisieron echar la culpa a nosotros de que Correa asesino, sacaron un hashtag. Es muy extraño, ¿no? Apenas lo matan, en algunas lo asesinan. Un hombre que estaba con protección de la policía. Policía estatal, ¿no? Es el Estado. ¿Cómo lo suben a una persona que tiene 97% de riesgo? ¿Cómo lo suben a un vehículo sin blindaje? ¿Por qué no estuvo la policía a su alrededor? ¿Por qué no aparece el celular? ¿Y por qué el vehículo estaba sin conductor? Qué extraño, el vehículo sin conductor. Hasta ahí tú dices, lo mandaron, ya sabían lo que venía, ¿no? Capturan a uno de los delincuentes y lo matan prácticamente. Le disparan. El protocolo siempre es llevarlo inmediatamente a una casa de salud con resguardo policial. Lo llevaron a flagrancia, lo dejaron morir. Hay muchas cosas muy oscuras, Zurita, ¿no? Les ha señalado a varios de sus compañeros, casi que todos, de ser responsables. Hoy en la mañana, en entrevista con Sonorama, con Fabricio Vela, el expresidente, Rafael Correa, nombró en cambio a otras personas, miembros del exgobierno del expresidente Lenín Moreno. ¿Ustedes se mantienen en esos nombres o qué? Mire, sí es muy extraño, ¿no? ¿Van a denunciar a Cristian Zurita? Ni siquiera lo he escuchado. El señor destila odio por donde pasa. Autor de esa frase, lo dijo en una entrevista, que Jorge Glass estaba preso por las circunstancias, no por las pruebas. ¿Sí?
Señor Zurita está, mira, cuando hablamos de salud mental, ¿no? Hay que fortalecer la política pública en salud mental. Señor Zurita es un ejemplo claro de gente que necesita apoyo. Su nivel de descontrol y de decir cualquier cosa es terrible. Fernando Villavicencio muere en manos de custodia de la Policía Nacional. El delincuente parte de los delincuentes que lo asesinan, ellos lo llevan a flagrancia en lugar de salvarle la vida para que hable. Custodia de la fuerza del orden de también muere pero también del Estado ecuatoriano. Mi inquietud era por el tema de cómo se modifica el escenario electoral, sí porque nos ha afectado. Las personas que van este día domingo a ser parte de las mesas electorales, el control electoral que envíen los partidos políticos, yo creo que deben tener miedo. O sea, yo tendría miedo de que si me dicen sea miembro de mesa, yo me dudaría si me jalo la multa en vez de ir porque no sé si el Estado va a garantizar la seguridad y porque la violencia en los discursos también ha sido fuerte. Sí, lamentablemente nosotros creemos que buscaron crear este escenario para afectar las elecciones. No tenían otro mecanismo para afectar las elecciones y supongo que también gracias al Señor estoy viva, porque si algo me llega a pasar a mí, arrasaríamos. Creo que es un mal cálculo. Bueno, que no pase primero, que no pase, ¿no? No queremos más muerte. Creo aquí. que riesgos en la vida las tenemos todos. A mí mismo me han dicho, Luisa, ten cuidado, no vayas aquí, Por no eso, vayas allá. ¿ha podido incrementar su seguridad o se mantiene con la seguridad estatal? Mire, la policía me está acompañando, creo que son 2 policías o 3, no sé, pero es algo mínimo, la verdad. Más me acompañan, pero no es que tengan una responsabilidad muy fuerte ni nada. No tengo un dispositivo fuerte de seguridad, no uso chaleco antibalas. ¿Cómo entonces se encuentra seguro? Bueno, pero deberían. ¿Se ha implementado algo para este domingo en cuanto a la seguridad? No, la verdad tengo mucha fe en Dios, más allá de lo que crea cualquier persona, tengo mucha fe en Dios, me encomiendo en el Señor cada día. Soy madre soltera de un niño pequeño, no me quiero morir porque tengo un hijo, pero tengo un compromiso con la patria. Y creo que el momento de la historia nos empuja a ser responsables con el futuro y el destino del Ecuador. Son millones de ecuatorianos que hoy día corremos el riesgo, somos 18 millones que corremos el riesgo en nuestras vidas. Y este es el riesgo que yo decidí correr como Luisa González. Yo sabía que era peligroso para mí como mujer, como madre, pero decidí hacerlo por mi patria. Muchísimas gracias, Luisa. Suelen, muchísimas gracias, Ana María también. Ha sido importante este diálogo que hemos podido repasar muchos temas con la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, y así cerramos ya este espacio. Suelen, gracias, Ana María también. No, gracias nuevamente a Radio Pichincha que nos ha invitado. Creo que voy a hablar también por Ana María. Gracias a usted, candidata, por también darnos un espacio en su agenda. Y bueno, espero que ahora sí le cortamos como moderadora de debate. Espero que también sirva para que las personas pues tomen conciencia, sobre todo. Es información, sin duda. Muchas Fui gracias. la única a la que le cortaban, ¿no? O sea, solo a mí me cortaban. Cíñase al tema. Pero en cambio, el otro candidato podía hablar. Tú le preguntabas, salud, hablaba de seguridad. Desnutrición, hablaba de seguridad. Pero a mí me cortaban por todo, pero por suerte me alcancé a agradecerle a Yacu Pérez que va a votar por mí porque dijo que las mujeres son mejores. Muchísimas gracias, Luisa González, hoy en las Guarmis, en este espacio de análisis y pues siempre con una visión y enfoque de género.
Y este es el riesgo que yo decidí correr como Luisa González. Yo sabía que era peligroso. Bien, bueno, vamos a recibir como todos los días miércoles al doctor Augusto Tandazo, que está con nosotros. Bastante elegante está el doctor hoy día, me ha cambiado el color, se ha puesto un color bastante claro. Me alegra mucho, doctor, como siempre es un gusto para mí poder conversar con usted. Gracias, Carlita, por sus cumplidos, gracias, Jaime. Y usted, en cambio, se ha vestido de tigresa. Es para contrastar. Una tigra. Es para contrastar. Me cuentan que estamos repletos de like. ¿Perdón? Que han dado el like muchísima gente. Sí, estamos con like y bueno, pues poniéndole, como siempre decimos, buena vibra esta mitad de semana y tratando de hacer los mejores análisis, sobre todo, usted sabe, en esta época electoral. Ese color tigresa como que resulta, doctora. Sí, sí. Bueno, no hay más que dejarse comer, no hay otro remedio. El 2 de agosto de 1810, la debacle de las debacles más grandes que ha soportado Quito, la persecución de los militares que vinieron especialmente del Perú, a sofocar a toda la gente que se insurreccionó el 10 de agosto de 1809. Los mataron, los asesinaron, los persiguieron y se siguieron juicios en Bogotá, muy duros. Pero viene el tema, ¿por qué les siguieron juicios? ¿Por qué los mataron si no pasó nada el 10 de agosto de 1809? Es el absurdo querer negar una fecha, la más importante en la independencia, no solo del Ecuador, sino de Sudamérica. La más importante, por eso dicen a Quito, Quito luz de América. Pero es un día para recordarlo. Los grandes triunfos de la humanidad se consiguen con sacrificio. Como decía Mao Zedong, una revolución no es como hacer un bordado ni dibujar un cuadro. Una revolución es poner el pellejo por delante y hacer las cosas bien para que se transforme la sociedad. Así es que este 2 de agosto de 2023, un homenaje a los que cayeron infamemente acribillados por la soldadesca que vino del Perú, del Virreinato de Lima, sofocando el primer intento, y no solo intento, porque se creó una junta soberana de gobierno, prácticamente ya estuvo caminando una revolución que se consolida en el 2012 con la constitución del Estado de Quito, con la constitución del 2012. Y sin embargo tuvimos a Lazo que dijo que el proceso independentista comenzó el 9 de octubre de 1820, que es un hecho importantísimo. Pero la independencia de lo que es hoy el Ecuador comenzó el 10 de agosto de 1809. Y este día de la masacre del 2 de agosto de 1810 es un día para recordarlo. En segundo lugar, quisiera decir un comentario que hizo alguien que yo lo entiendo. Deberían invitarlo al doctor Tandazo después de las elecciones. ¿Por qué quieren que me inviten después de las elecciones? ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta oír lo que yo digo? O sea, les encanta oírme para nutrirse de ciertos conocimientos que no se nutren de todo además. Pero después de las elecciones, cuando ya no hay nada que hacer, aquí estamos para decirle a la gente lo que pasa en el Ecuador y lo que pasa con buena parte de la tomadura del pelo que son las propuestas electorales. Tercer lugar, respecto de lo que dijo la doctora Porras, refiriéndose al presidente, a lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura para renovar parcialmente la Corte de Justicia, Corte Nacional de Justicia. Parece que es una cosa así de sencilla, pero es más complicada con lo que voy a decir. En la época de Trujillo, que no nos podemos olvidar de Trujillo, ni de los que lo auparon, ya estuvo el gobierno de Moreno, con toda la gente que estuvo allí, estuvo Otto Sonnenhorn, Villavicencio apoyando al gobierno de Moreno y etc. En ese gobierno presionaron y chantajearon cuando la designaban al nuevo Consejo de la Judicatura, que fue presidido por María del Carmen Maldonado, para que, en términos vulgares y populares,
se coma la Corte Nacional de Justicia. Defenestraron las 2/3 partes de la Corte de Justicia y mandaron a la casa inconstitucionalmente. Y metieron una corte acomodaticia, una corte de bolsillo. Entonces, cuando hoy se va a renovar parcialmente la corte, pues no se puede renovar totalmente, sino por tercios, 7 cada 3 años, 7 jueces. Se están quedando pues los rezagos de Trujillo, se están quedando allí pues, cuando lo lógico era resarcir el tema y mandarlos a la casa a los que entraron por la ventana, Y encima tenemos cortes de justicia que están actuando fundamentalmente con gente prorrogada o con jueces, no con jueces, y con gente encargada. Entonces tenemos los papelones que tenemos en esa Corte Nacional de Justicia. Entonces no es un tema de renovar lo podrido. No se puede renovar lo podrido, porque se van a quedar las 2/3 partes del obvio. Eso es matemática simple. Así renueven 7, se quedan las 2/3 partes, porque son 21 jueces los de la Corte Nacional de Justicia. Si renuevan 7, se quedan 14. Y los 14 son parte de lo podrido que hubo ahí en la Corte Nacional de Justicia. Entonces es importante decirlo. Ahora, no sé si hay algún comentario y si no, para pasar a ver temas de coyuntura. Doctor, antes de entrar con el tema de coyuntura, que vamos a tratar a continuación, quiero agradecerle a Arturo Ceballos por el aporte que hace al superchat y también recordarles que hay que seguir poniendo los likes. ¿Ah? Ahora sí, doctor. Primero quiero rodar el video del expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, que dice que la Corte Constitucional se ha vuelto un opositor al gobierno. Veamos. Hay una actuación, yo diría, ilógica de parte de los jueces constitucionales. ¿Para qué una audiencia pública? ¿Para qué? La audiencia se hace cuando hay casos litigiosos, problemas de unos contra otros, entonces tenemos que oír a la contraparte, pero aquí no era necesario. Luego que pruebe la urgencia. Pero sí, efectivamente la urgencia está en la Constitución. Ahora, así se denominan estos decretos. Con pena veo que la Corte ha tomado ese papel que da la impresión de ser un opositor político que está reemplazando a la Asamblea. Yo diría que les falta conocer derecho constitucional, derecho procesal constitucional especialmente, porque ya le digo, no había necesidad de hacer audiencia pública, no había necesidad de decir que pruebe la urgencia. ¡Qué absurdo! La Corte sí debe limitar su actuación, no puede ponerse a ver otras cuestiones que no le compete. La Corte debe ver si esas disposiciones del decreto ley están de acuerdo con la norma suprema. Quizá me atrevo a decir que mi amigo Lozada está muy imbuido en su argumentación jurídica y quizá por allí puede ser que esté equivocándose. Ahí está, doctor. La opinión del doctor Salgado. A ver, yo cuando veo este tipo de entrevistas, digo, esto ayuda a los que defienden la tesis favorable al gobierno, me refiero. Los que ponen la camiseta del gobierno para defender la tesis de que la Corte deje pasar los proyectos de ley de urgencia económica. No favorece, porque tener una persona que haga una presentación tan pobre, tan de poco contenido y de tan poco seso, no ayuda, pues. O sea, más bien, yo diría a los que hacen las entrevistas, no me lo entrevisten al doctor Salgado, que está chocho. Entonces no me lo entrevisten porque más bien me hunde el barco. ¿Qué es lo que pasa? Primero, de las cosas que dijo Salgado dijo que no hay una definición de urgencia en la Constitución. Es que la Constitución no tiene un glosario de términos y hay cosas que son obvias. Por eso el sentido de interpretación de una norma, la primera herramienta de interpretación de una norma constitucional y legal es el sentido literal. Cuando la norma es clara, no cabe ninguna interpretación. Cuando la Constitución habla de proyectos de ley de urgencia económica,
Urgencia no es lo que se puede hacer cuando me dé la gana. Es urgencia porque el país se está acabando. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en un momento donde no hay Asamblea Nacional y nos viene una ruptura del oleoducto como vino en el año 1987. Se vino una ruptura del oleoducto, se vino una cantidad de problemas de carácter económico, hay que tomar medidas urgentes. Bueno, eso es urgente, pero no vamos a hacer la payasada de lo que están haciendo. Luego dijo, no son constituyentes ni son legisladores. Claro que no lo son, pero son jueces de la Corte Constitucional, que tienen que dictar sus sentencias, sus dictámenes en función de lo que manda la Constitución, ya lo veremos. Incluso llegó a decir Salgado lo siguiente en esta entrevista, que hubiera sido bueno que le reproduzcan esa parte, que la Corte Constitucional actual cometió el error, dice él, el error de haber dado el visto bueno para el juicio político. ¿Y qué quería que haga? Ya es el colmo de la insolencia de Salgado. O sea que la Corte bloquee cualquier intento, bloquee la principal facultad de una Asamblea Nacional, que es fiscalizar a los demás órganos del poder. Y en este caso a la función ejecutiva y al primer representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué quería? Que eso no se ejerza. Y entonces dice que están cambiando la Constitución, que están haciendo una mutación del cambio de la Constitución. Sobre el juicio político, el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es claro que la Corte no tiene otra alternativa que dar viabilidad al juicio político. Lo único que exige este artículo 148, si la solicitud ha sido propuesta en conformidad con la Constitución, es obvio, la parte, qué sé yo, de los requisitos de forma. Si se singulariza la infracción, ¿qué es singularizar? Decir por qué lo llevan a juicio político. No pueden decir, yo lo llevo porque ha violado la ley, por ejemplo. No, ha violado la ley. ¿Cuál artículo? Que en este caso ha cometido un delito. ¿Cuál delito? Tenía que singularizarse. Se singularizó. Entonces, estaba cumplidos los requisitos. Y por eso dice el 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, solo si el dictamen de la Corte Constitucional se pronuncia por la constitucionalidad de la solicitud del juicio político, la moción de destitución o del decreto de disolución de la Asamblea Nacional podrá continuar el juicio político, la discusión y votación de la moción de destitución o, en su caso, la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Pero qué dice? Dice adicionalmente otra cosa. Ni en el caso del juicio político, ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Entonces, el tema es claro, y viene Salgado a decir que ha sido un error haber dado visto bueno para el juicio político. Este hombre no debe ser invitado. Está viendo cómo él se luce, pero con este tipo de payasadas que no tienen sentido, Ahora, sobre este tema, ya sobre el tema del tema de lo que es la urgencia económica. Primero tenemos que tomar en cuenta un tema. No es que le dieron un visto bueno, una patente de corso al presidente para que presente todos los proyectos de ley que considere que se deben presentar. La señora Patricia Estupiñán, directora de la revista Vistazo en Teleamazonas, 31 de julio. Doctor, dijo, tenemos el extracto de Patricia Estupiñán. A ver, suéltelo. Me parece que la Corte, en lugar de analizar la constitucionalidad, se ha dedicado a analizar si son económicos urgentes o no. Y esa no era su función, porque creo que había proyectos de ley importantísimos que eran parte del programa económico de Guillermo Lasso, que precisamente no le dejó pasar la Asamblea, y ahora resulta que la Corte ha sido peor que la Asamblea. Y lo que dice esta Corte es que más bien los quiere dejar para que los resuelva la Asamblea, que se posicionará después de las elecciones del 20 de agosto. Pero entonces la muerte cruzada no tiene sentido. La idea de una... Doctor, ella fue la que dijo que en Quito deberían de haber varios alcaldes, ¿no? ¿Sí recordemos? Sí, claro. Pero mire esto. Dice, no tiene sentido la muerte cruzada. O sea, no le encuentra sentido a la muerte cruzada porque no lo dejan
meter estos proyectos de ley. La muerte cruzada tuvo sentido y se explica por el terror que hubo de que iba a ser destituido Lasso, no por los proyectos de ley. O sea, ¿por qué lo confunden a la ciudadanía? Fue una forma de evitar la destitución. Y entonces viene el tema de que debía haber analizado la Corte la constitucionalidad y no si son económico urgentes. Por Dios, yo digo que no pueden hacer un mínimo esfuerzo por leer la Constitución y por entender lo que pasa. Doctor, el artículo 148... Doctor, sí. pero antes me gustaría su análisis político. ¿Qué pasa exactamente con la Corte? Dice, nosotros no vamos a dar paso, se lo vamos a dejar a la Asamblea, o definitivamente ellos piensan desde su perspectiva que los proyectos que ha enviado el presidente de la República no caben de ninguna forma como económico urgente. O sea, ¿es una lavada de manos o básicamente ellos desde sus perspectivas no lo pasan porque no los ven como urgentes? A ver, lo básico de esto, Carlita, es lo que dice el artículo 148 de la Constitución que trata de la muerte cruzada. Dice, hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir previo dictamen favorable? Que la Corte no está de adornos, que la Corte tiene que dar un dictamen y que el dictamen tiene que ser favorable, no desfavorable. Entonces la Corte no está ahí de adorno, pues la Corte tiene que pronunciarse. Dice, previo dictamen favorable de la Corte, expedir decretos, leyes de urgencia económica, que pueden ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Entonces, ¿qué dice? Decretos, leyes de urgencia económica. ¿Qué tiene que ver la Corte? Aparte de ver la constitucionalidad de la normativa que se pretendía expedir. Ver si son proyectos de ley de urgencia, o sea, que son necesarios dictarlos ahora, y que tengan que ver con la materia económica, que es lo que dice Salgado Pesantz y Patricio Estupiñán, que no debían haber visto. ¿Qué creen? Que la disposición de la Constitución es para bypasearla, al estilo de lo que ellos siempre creen que hay que hacer. Entonces, es importante verlo, pero para tratar, por ejemplo, el tema que ha causado discusión sobre el tema de las deudas de los becarios. Viene un tema que es importante verlo, que la ciudadanía no lo dice. Yo presumo que la señora Estupiñán no ha de haber leído el dictamen de la Corte y que Salgado Pesantz parece que está perdiendo la capacidad de leer y escribir. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Este tema, escúchenme bien, es importante lo que voy a decir. Este tema sobre este proyecto de ley, de remisión de intereses y recargos de los becados que tienen créditos, esto lo presentó el 3 de mayo del 2023, poquísimos días antes de que declare la muerte cruzada. Lo presentó el asambleísta Juan Fernando Flores en un proyecto de ley. Que estaba yendo a ser tramitado, ya está presentado en la Asamblea Nacional, al trámite ordinario. Por lo tanto, el jefe de la bancada de Creo consideraba que este tema hay que manejarlo como un trámite ordinario, o sea, no tenía urgencia. Y entonces de pronto Lasso, avispado, quiere pasarse de listo para hacerse la víctima, no lo dejan gobernar, y mete como proyecto de ley este proyecto de Juan Fernando Flores. Aquí hay que decir otra cosa adicional. Cuando se lee, y esto lo hace la Corte Constitucional, cuando se lee el proyecto de Flores, de Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de Creo, y se lo analiza con el proyecto de ley que envió el presidente Lasso, son copia textual. O sea, lo que hizo Lasso es rescatar este proyecto de ley de Juan Fernando Flores, que iba a un trámite ordinario, y meterlo como un proyecto de ley de urgencia económica, para darse de listo y quedar como el que quiere defender a los becarios. Entonces, sapo, vivo, así no se le toma del pelo al país, carajo. Luego, la misma Corte Constitucional le recuerda al presidente que el 31 de diciembre del 2019 entró ya en vigor la Ley Orgánica de Simplificación Tributaria y Progresividad Tributaria, en la cual se efectúa una remisión del 100% del interés y recargos generados
por las obligaciones de crédito educativo que han vencido por convenios de pago. O sea, lo que le está diciendo a la Corte, presidente, lea que si hay base jurídica para que usted resuelva el tema de los becarios. No se haga el pendejo. Y la disposición general segunda de la ley, de esta ley orgánica de simplificación tributaria y progresividad tributaria, dispuso la condenación total de la deuda, capital, interés, mora, multa y recargos derivados de obligaciones vencidas o convenios de pago por créditos educativos cuando el deutor principal, cónyuge, haya fallecido o padezca una enfermedad catastrófica. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el gobierno tiene herramientas para resolverlo el tema, sin necesidad de ir a una ley. Incluso la misma Corte le recuerda al presidente que la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia del COVID-19, agregó agregó el artículo 207, numeral 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que habilitó al presidente de la República a que mediante decreto ejecutivo resuelva la condonación de créditos o activos de préstamos hasta $10,000 de capital endeudados a entidades públicas financieras más sus intereses y otros costos y comisiones que sean considerados irrecuperables. Entonces, tiene el presidente toda la base jurídica para proceder. Y viene con una triquiñuela a quererse hacer el que está ahí en una situación de desvalido y que no le quieren dar paso a lo que él quiere hacer en beneficio de la gente. Hágalo, no se haga el pendejo, haga lo que tenga que hacer. Tiene la base jurídica que se la recuerda a la Corte Constitucional. Y lo más grave, el asambleísta Flores, de su partido, presentó un proyecto de ley en trámite ordinario. Por lo tanto, el tema de los becarios no es un tema extraordinario ni urgente. Entonces no se haga loco. Esto es lo que no se dice en los medios de comunicación. Y cuando se presenta la señora Estupiñán o se presenta el doctor Salgado Pesantes, no hay un periodista que le diga esto, si lo quieren invitar. Y le diga, pero usted cómo me dice esto si esto es así. Si alguien no entiende qué es urgencia, si eso no entiende qué es urgencia y qué es no urgencia, el doctor Pesantes o la señora Estupiñán, ya es un tema que va a otra disciplina que tiene que analizar el por qué hay ese desconocimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Que haya una Corte Constitucional que le dé piola para que haga lo que le da la gana a Lazo. Si no se dictó la muerte cruzada para que haga lo que le da la gana. Y entonces le está saliendo la bigotera al revés. Esto es lo que está pasando. Y también permítanme decir algo que es adicional. Lo acaban de renunciar al coronel Guillermo Rodríguez, director del SNAI, por su inoperancia, que es la inoperancia del gobierno, porque él estuvo más o menos un año al frente del SNAI, y en las barbas de este coronel pasó todo lo que ha pasado. Pero esto pasa, lo que voy a decir debe pasar a la historia, y deberían ponerlo en un membrete, para que entiendan la gente que trabajó para Lazo y que trabaja para Lazo. Miren esto que dijo en una entrevista que tuvo hace poquísimos días. Las armas, estoy leyendo entre comillas, lo que está publicado incluso en el medio de comunicación tradicional. Las armas en los centros penitenciarios son difíciles de encontrar. ¿Qué está en medio de la selva? ¿Qué está en medio de tierra que se puede cavar y esconder? Está en cuartos que son de concreto, de cemento. Las armas en los centros penitenciarios son difíciles de encontrar. No hay peor ciego que el que no quiso y el que no quiere ver. Así es que, con este tipo de cuestiones, si hay alguna otra pregunta, quisiera pasar a hablar de agüita loca. No, doctor, yo creo que nos queda bastante clara la posición de la Corte y también la posición del gobierno. Ya decía y recordamos un poco lo que manifestaba usted y dijo Guillermo Lazo en su momento, que él podía gobernar sin la asamblea, ni con asamblea ni sin asamblea puede pues gobernar. Yacu Pérez, Carlos Pérez, Agüita Pérez, o bueno, por ahí escuché Chupito Pérez la vez pasada también, con algunos videos, Chupito Pérez. La cosa es que... Agüita Loca. Agüita Loca Pérez. Bueno,
que lo tomen de la mejor manera, ¿no? La gente de una u otra forma empieza a reconocer a los candidatos por cosas que circulan en redes sociales. La cosa es que el señor Yacu Pérez, o Carlos Pérez, opta por segunda vez a ganar la silla de Carondelet. Y vamos a entrar justamente con el doctor Augusto Tandazo en ese análisis de sus propuestas de campaña. ¿Qué tan valederas son? Carla, yo no sabía que tenía un segundo nombre, Pérez. Yacu Shasha, Agua del Monte. Sí, pero como él mismo lo dice en su plan de trabajo, Yacu no es solamente Yacu, sino que Yacu en el quechua es Yacu Mama. Por lo tanto, él es femenino. Yacu Mama. Debería, ¿por qué no le pone Mama? ¿Que le da vergüenza decir Yacu Mama Pérez? Es la plena, está en el plan. Yo no estoy inventando nada. Yacu Mama o agua. O Yacu Mama, desde ahora en adelante, Yacu Mama Pérez. Además, no se olviden esos disfracitos que tenía, que ojalá el asistente de ustedes busque uno de esos disfracitos. Porque hay unos disfracitos donde yo cuando veo a la gente que se disfraza de mujeres... ¿Cuando está chumado? En las fiestas, los disfraces típicos. Cuando se disfrazan de mujeres, a mí me da mucho que pensar. Así es que por ahí tienen unos disfracitos, a ver si alguien les ayuda a buscar esos disfracitos. Sí, ya está buscando. Pero viene un tema. El Topic se pega el porro de cannabis. Pero parece que los efectos del porro de cannabis de Topic le hicieron efecto en Yacu. Porque cuando vamos a analizar el plan de trabajo, es un disparate. Es un disparate. Y lo vamos a analizar. Lo único que les pido es una cosa. Cuando yo diga, esto es importante, párenle bola porque son temas como para tomarlos en cuenta para cualquier disección del plan. Entonces, con Yacu Mama Pérez nos vamos con su plan de trabajo. Esto es una tomadura del pelo. Primero, niega las ideologías, que está de moda, ¿no? No hay ideologías, ¿no? Ha sido basadas, dice que la praxis ha estado basadas en una dicotomía colonial de ideologías de derecha e izquierda. O sea, esto supera lo indígena. Pues. Dicotomía de derecha e izquierda. La derecha y la izquierda son reales